Bueno, y hoy toca la calabaza, el espantapájaro de calabaza. Este es del primer libro de Romantic Country, del libro 1, y vamos a hacer un aspecto así un poco tenebroso a este espantapájaro que ya de por sí da un poco de miedito, ¿a que sí? Vamos allá. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este espantapájaro? Vamos a hacer como una especie de entorno así como de cementerio detrás de esta espantapájaro. Me he inspirado un poco con alguna de estas láminas que se las muestro aquí, y fíjense aquí, me encanta el cielo así como color violeta con, no sé, con malva, y lo de las árboles así por detrás, y un poco lo que sería como la entrada aquí del cementerio o de esa casa embrujada. Me ha encantado, me ha gustado bastante esta imagen también. No sé si voy a pintar el espantapájaro azul, no lo tengo muy claro todavía, pero sí que voy a hacer algo parecido también, como ven, con el árbol así en un costado de la imagen, ¿no? Del dibujo. Y por aquí también un poco así como esos colores de otoño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo hice una prueba aquí porque quiero que ese cielo sea color morado, y lo vamos a hacer con acuarela. Y luego le vamos a aplicar con unas acuarelas metalizadas que ya se las voy a mostrar, así como si fuera una especie de luna por detrás del árbol, y eso lo vamos a hacer aquí en esta esquina. Esta técnica la vi en el perfil de una chica, Dina Brody creo que se llama, y me encantó. Ella hace sketchbooks y hace el coloreo. Primero pinta con la acuarela y luego hace como todo el detalle de lo que sería la luz por detrás del árbol. Y me encantó esa técnica, que quise practicarla. Bueno, no me quedó tan bien como ella. Seguramente ya la he practicado muchas veces y esta es mi primera vez. Así que vamos a poner algo parecido aquí. Vamos a hacer como el árbol aquí, como la entrada del cementerio aquí, y la luna en este lado. Entonces eso es más o menos lo que vamos a hacer en esta lámina. Para trabajar ese cielo, aparte de coger el morado, voy a trabajar con estas acuarelas que son mis favoritas, las Mozart Supply, que tiene un color morado, que es este, y le voy a dar unos toquecitos por allí con el azul y este violeta, ¿no? Y luego lo que sería la parte del cielo, de la luna, tengo estas acuarelas metalizadas que ya se las voy a mostrar luego. Les voy a hacer una review de ellas. Me encantan porque las Mozart Supply tienen pocos colores, y esta me gustó porque puedo mezclar un poco colores así como neón, estos de aquí. Bueno, fue lo que más o menos hice en esta parte de aquí. Agregué unos tonos neón, agregué la luna, la hice con este color muy clarito y unos toques de este como dorado más oscuro. Bueno, hice como varios toques alrededor de lo que es la luna, alrededor del árbol, y por eso conseguimos ese efecto así como metalizado, pero con varios tonos. Entonces voy a utilizar estas acuarelas que las compré en Amazon, y luego les voy a mostrar, voy a hacerles una review de esas acuarelas. Si queréis, me lo comentan aquí abajo y yo les hago la review. Para poder trabajar con ella, lo primero que vamos a hacer es agregar masking a toda la parte de el espantapájaro, así como el contorno, porque quiero aplicar la acuarela, y la voy a aplicar como la hace la chica. Primero pinta el árbol y luego aplica la acuarela toda completa con una paleta grande. Entonces no voy a aplicar la pintura de a poquitos como suelo hacer en los coloring books, sino que voy a aplicar un color más o menos intenso, pero así como extendiendo la pintura con grandes franjas, ¿no? de la pintura. Entonces, para poder trabajar bien eso, vamos a hacer primero la parte del masking, pero no se los voy a poner en el video porque eso es un poco aburrido. Ahora les voy a mostrar cómo queda ya después de que el masking esté seco. Y seco lo que es el masking fluid, ahora podemos trabajar el fondo tranquilamente. Y entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujo del árbol, para conseguir este efecto así del fondo, en el que los árboles estén así, la luna iluminada, como en el ejemplo que les mostraba. En este ejemplo tengo que pintar este árbol antes para poder luego ponerle encima lo que es la acuarela morada, y después que haga ese dibujo encima con una paleta grande voy a mezclar la pintura morada
cuando tenga bastante cantidad aplico en todo el espacio. Pero antes voy a hacerlo con uno de estos lápices. ¿Por qué con estos lápices? Muy importante que no sean acuarelables, porque lo que vamos a hacer es aplicar la acuarela encima. Entonces si usamos un acuarelable, por supuesto se estropea todo. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el diseño de lo que voy a dibujar con el lápiz y luego colorearlo con Prismacolor o con policromos o con cualquier lápiz de color que tengas que sea en base a cera, o sea que no sea acuarelable. Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, tengo un portamina y voy a hacer primero el diseño como hicimos con la casa de la bruja. Voy a hacer algo como así, que sea como la entrada al cementerio. Acuérdense que esta parte no es que tiene que quedar perfecta, sino que se note el diseño nada más. ¿Dónde va a ir la luna? Pues en esta zona de aquí. Esta luna que hemos diseñado aquí, la vamos a poner en esta área del dibujo. Entonces toda esta parte va a ser el árbol. Fíjate que hago unos árboles muy sencillos, no estoy haciendo unos árboles complicados. Acuérdense que es como un cementerio, así que no tiene que quedar perfecto ni nada por el estilo. Entonces más o menos un poco el diseño que quería, ¿no? Como las entradas al cementerio y los dos árboles. Voy ahora a colorearlos con el lápiz negro. Entonces cojo mis dos lápices y voy a empezar a colorear. Y fíjate que aquí no estoy ni matizando ni nada, solo estoy aplicando el color directo. Porque este árbol la idea es que quede completamente negro. Después que quite el masking, esta parte también va a ir coloreada. Voy a darle un poco de perspectiva y voy a dibujar un par de árboles chiquititos aquí. Yo creo que así ya está bien. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar con la acuarela todo el fondo completo. Bueno, tengo aquí esta acuarela de tubo, color violeta. Y voy a aplicar una cantidad suficiente porque voy a aplicarla en toda la hoja. Entonces tengo que mezclar una buena cantidad. No puedo ir aplicando de a poquito, sino de una sola vez con la paleta estirar todo el color. O sea, si el Coloring Book tuviera un papel específico para acuarela, a lo mejor podrías ir aplicando más agua en el papel y luego aplicar la pintura. Pero como no es el caso, entonces hay que trabajar de una sola vez. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a mezclar la pintura. Puedes agregarla así, puedes agregarla con... Tengo aquí este que vino con Colacao una vez. Se lo robé a mi hijo. Y entonces lo mezclo hasta que consiga el tono y la cantidad. Entonces vamos a aplicar un poquito más y vamos a mezclar. Vamos a probar. Está bastante oscuro. No sé si todavía tengo la cantidad que requiero, así que voy a aplicar un poquitico más de agua. Mezclo. Y una vez que está todo mezclado, lo vuelvo a probar. Sí, está bastante bien. Retiro toda la pintura. Entonces aquí ya tengo mi pintura lista y la paleta. Esta paleta, bueno, puede ser un pincel, pero yo tengo estas paletitas que son con los que puedes aplicar cualquier cosa, ¿no? Son suavecitas. Entonces voy a mojar la paleta y la voy a secar en mi servilleta. Retirar el exceso para que esté húmeda, porque si la paleta está seca, se te va a secar en el camino. Entonces humedece bien la paletita, la empapas bien. Fíjate cómo la estoy empapando. La volteo. Y aquí ya tengo suficiente pintura para extender. Ya lo van a ver. Así. Vamos otra vez. Volteo. Y sigo estirando. Y extiendo el color. Oye, Lenny, pero ¿y qué pasó con la luna esta que habías dicho que ibas a hacer? Bueno, esa luna la vamos a hacer ahora, pero con acuarelas metalizadas.
Fíjate cómo extiendo el color. Paso apenas una vez, un par de veces si quieres para extender y ya no lo toco más. Lo dejo así. Porque si empiezas a pasar y pasar y pasar, cuando vienes a ver has estropeado el papel. Y ya no se me acaba la pintura. Pero bueno, eso es básicamente lo que había que hacer. Fíjate que la pintura se va integrando, ¿no? Se ve un poco la franja, pero luego esa pintura se va expandiendo. Aquí, por ejemplo, que está un poquito muy marcada la línea, voy a pasar un poquito más. Pero solo allí, en esa zona. Pero el resto del cielo ya quedó bien. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Aprovechar que todavía está un poco húmedo y voy a aplicar los otros 3 colores. ¿Cuáles son estos 3 colores? Estos 3 colores que tengo aquí son estos 3 colores que tengo aquí, porque quiero darle algunos matices, pero no lo voy a pasar, solo lo voy a salpicar. Por eso echamos el masking, para poder jugar libremente con él. Y ahora nos divertimos salpicando, así. Miren qué guay. Como la pintura todavía está húmeda, entonces esa pintura se va a expandir allí y va a quedar súper chula. Vamos con el siguiente color, este es el morado. Este es como azul. Y entonces así voy a conseguir oscuridad por aquí abajo. Sobre todo aquí abajo. Aquí no pasa nada. Si esto luego encima le voy a poner negro y voy a terminar de colorear eso. Pero es para darle esa oscuridad un poco así en el contorno. Y este 34 que es el morado. El violeta de esta paleta, que esta es la de Mozart Supply. También unos toques. Voy a coger esta paleta, este rosa que es como neón, y este no lo tenía al principio, cuando hice la práctica no lo agregué, pero lo pienso agregar un momentito así, unas cuantas gotitas, a ver cómo se fusionan después esos colores ahí. Estas las voy a mojar un poquito para que se mezclen y no quede la salpicada así. Bueno, a ver si no lo toco más. Ha quedado después que está ya completamente seca la hoja. Ahora lo que nos toca es hacer la luna. ¿Y cómo vamos a hacer esa luna? Bueno, vamos a coger unas acuarelas metalizadas que descubrí por ahí en Amazon, que son estas que están aquí. Ya las han visto que las he utilizado en los otros tutoriales, y lo que me encantaron de estas acuarelas, bueno, es la increíble paleta de colores que tiene, porque la que yo tenía anteriormente, que eran las que tengo todavía, son preciosas, pero tienen una paleta bastante limitada. Entonces quería probar con estas, para poder hacer ese efecto del cementerio así como flotando y la luna. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Colores como este, que es como muy clarito. Vamos a poner un poco de este como dorado. Este que es como más, como color caramelo. Y el blanco metalizado. Este blanco metalizado. Luego vemos si agregamos otros colores. Pero vamos a empezar con estos que tenemos aquí. ¿Y cómo vamos a trabajar con estas acuarelas? Bueno, va a ser muy fácil. Voy a coger el pincel redondito. Fíjate que estoy agarrando el chato. Voy a humedecer las pinturas y lo que voy a hacer es esto. Así, recorrer o sea, dibujar la luna en un solo trazo, con círculo. A ver si con el otro mejor. Sí, con el grande mejor. En vez de este pequeñito, que este es, no me acuerdo qué número. Este es el número 10. Vamos a hacer este círculo, trazar este círculo. Ojo, lo importante no es que no llegue aquí, sino que sea como en el medio así del árbol, ¿no? Para que parezca este árbol. Ese es el efecto que queremos conseguir. Vamos a empezar. Para trabajar con estas acuarelas tiene una particularidad, tienes que aplicar el agua y mezclar muy bien. Fíjate que estoy agregando las gotitas. Voy a hacer zoom para que lo veas mejor. Tengo aquí las gotitas, ¿no? He agregado una gotita en cada una de ellas. Antes de aplicarlo en el papel, voy a humedecer el pincel y voy a mezclar. ¿Por qué? Porque estas acuarelas son un poco como grumosas. O sea, parecen un poco, yo no sé si es por el componente de lo metalizado, pero parece que son como más rocosas, ¿no? Entonces estas hay que mezclarlas y que la acuarela suelte el color, hasta que suelte el color. Bueno, este es un mal ejemplo para mostrárselos en la cámara, pero fíjate, si yo hago esto, ahí ya se ve el color. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Aquí todas las acuarelas hidratadas, y entonces ahora lo que voy a hacer, voy a pasar por la color blanco y voy a hacer el círculo completo. Y ahora con este que es como amarillito, voy a dar otros toques así,
cojo la siguiente y mezclo un poco, ¿no? Para que no quede la luna completamente blanca. Voy a coger el pincel más delgado y voy a hacer un poco como extender así, para que se vea como el reflejo alrededor del árbol, ¿no? Como que si es la luna que está produciendo esos reflejos allí en las ramas. Y voy a aplicar un poco en todo el contorno del espantapájaro, bien estirado. Así que limpio el pincel y luego lo esparzo para que quede esa sombrita, esa como iluminación así dorada de la luna. Un poco más dorado, más como dorado brillante. Y voy a hacer estos toques así para darle un poco de dimensión a la luna, parecido a lo que hicimos con la bruja. Fíjate cómo hago el resplandor. Paso primero la línea completa y después que la paso completa mojo un poco el pincel, lo seco y la paso completa. Y así lo esparzo y no se ve la línea completamente definida, sino como borrosa. Lo mismo hice aquí. Pasé la línea primero, luego con el agua, con un poco de agua lo esparzo y entonces me queda un resplandor y no una línea muy definida. Aquí ya me quedó bien. Voy a hacer lo mismo aquí, mojo un poquito y con el pincel hago esto y queda como más difuminado y no la línea allí a saco. Eso no era lo que quería. Ahora que está casi seco todo el papel, voy a proceder a hacer algo importante, que es limpiar un poco el árbol, ¿no? Luego encima le voy a pasar negro, pero vamos a quitar un poquito el exceso de acuarela y lo hago pasando el mismo pincel ligeramente humedecido, muy poco, porque si le hacemos muy fuerte luego se nos estropea el papel, se nos puede raspar y no es eso lo que queremos, sino como levantar la sombra de lo que eran las ramas. Vamos a tratar de hacer esta parte de aquí, que es como lo de aquí abajo del cementerio, parecido a esto, pero no lo voy a poner tan blanco como ese que está ahí. Más bien vamos a coger estos colores neón, que son de estas acuarelas. Tengo estos dos colores que son como estos dos, pero vamos a ver cómo queda encima de este morado. Lo pruebo aquí en una esquinita y bueno, vamos a hacer como especie de círculo. Humedezco bien el pincel y vamos a hacer esto. Vamos a probar primero en una esquinita y lo que voy a hacer es como especie de burbujas, así como si estuvieran saliendo del suelo. Luego vamos a hacer aquí lo mismo que hicimos con el árbol, pero esta es un poco la idea, ¿no? Como si fueran nubes. Ese es un poco lo que queremos conseguir, como si fueran nubes en la parte de abajo del cementerio. Y claro, para hacer esto pues tiene que estar completamente seco toda esta parte de aquí, todo lo que ya hemos hecho al principio. Está seco, voy a coger la misma acuarela rosa, pero más intenso el color. Voy a hacer pequeñas burbujitas. Este morado, que es un poquito más oscuro, es este que está aquí, como morado grisáceo, y le vamos a dar unos circulitos más, algo como así, para que se vea como más en dimensión que solo los redonditos rosas, ¿no? Fíjate que estoy aplicando la pintura
casi pura, ¿no? En esta ocasión. Terminar aquí lo último, antes de seguir con el espantapájaro, vamos a coger este color que es como gris y vamos a rematar un poco los círculos para darles más forma. Y con eso creamos un poco de dimensión justo por encima de cada burbujita. No hace falta que sean todas, sino un poco al azar. Y por último ya rematamos un poco los colores negros que vemos del árbol que habíamos marcado al principio. Entonces ya lo que nos quedaría es aplicar, levantar primero el masking y luego aplicar todo lo que es el coloreo en la parte del espantapájaro. Bueno, ahora levantamos el masking poquito a poco, con mucha paciencia para no estropear el dibujo. Si quieres saber más sobre masking fluid, en mi canal tienes una review de un roto de masking donde les muestro cómo los distintos masking, te muestro un poco cómo funciona el masking que aplicamos en este dibujo y uno de lapicito que descubrí. Si te apetece ir a echarle un vistazo, pues aquí arriba te dejo el enlace de esa review. Bueno, fíjense cómo queda después que está listo. Ya hemos levantado todo el masking y ya está completamente listo todo lo que es el fondo. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Pues colorear el espantapájaro. ¡Wow! Espero que te esté gustando mucho este reto. A mí me está encantando todo lo que estamos haciendo y por favor ponlo en práctica, y si lo pones en práctica me etiquetas. Me encanta ver cuando suben dibujos que han coloreado siguiendo algún tutorial, o que me digan: oye Lenis, me encantó ese tutorial, lo he puesto en práctica y me ha encantado el resultado. Todo eso me pueden comentar aquí abajo por Instagram, bueno, ya saben, mis redes sociales. Suscríbete. Si tú te suscribes y le das a la campanita, YouTube me hace el favor de avisarte: oye, Lenis ha subido un video. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es, he elegido una paleta de colores más o menos halloweenesca. Tengo aquí varios tonos de marrón para lo que son las cajas y el letrero. Tengo rojos para lo que es la parte de arriba del traje. Voy a hacer una mezcla entre marrón oscuro y naranja para la parte de adentro. Y luego para las calabazas las vamos a pintar en estos tonos de naranja que tengo aquí. Aquí hice algunas pruebas para que vean más o menos cómo va a ser el contraste de los colores. Y vamos a empezar a pintar. Voy a empezar marcando lo que serían los pliegues de la tela. Voy a hacer como que aquí hubiese una sombra en esta zona de aquí abajo y aquí también, ¿no? Para que no se vea tan plano los colores. Vamos a seguir agregando capas de color en todo el resto del traje del espantapájaro, más o menos como hicimos en la manga de la túnica, pues hacemos en el resto del traje y matizamos un poco los colores
para que no se vea tan rayado. Agregamos unas cuantas luces y ahora más sombras. Hacemos los pliegues ahora en la otra manga de la camisa. Y hacemos lo mismo. Agarramos más sombras y con los rojos matizamos un poco el color. Ahora con el lápiz blending extendemos. Oscurecemos un poquito más porque ha quedado muy brillante ese color de calabaza. Y ahora marcamos las luces con el color crema con el que siempre marcamos las luces. Vamos a coger el negro y hacer las sombras duras con el color más oscuro. Fíjate que ahora marco unas franjas naranjas y otras grises para hacer la camiseta, o sea, la parte de adentro, como si fueran las rayas, un poquito inspirado en Freddy Krueger. Vamos a hacer una camiseta parecida a la de Freddy Krueger. Agregamos el color gris oscuro y fíjate que lo pongo muy suavemente porque yo no quiero que quede oscuro, sino que quede como si fuera la textura de la tela, es lo que estoy intentando imitar allí. Y ahora le hago las sombras de los pliegues de la camisa. Rematamos un poco mejor todo lo que es la sombra de toda la túnica por dentro. Y ahora también en el contorno. Le damos más dimensión. Mientras más sombra, acuérdate que mientras más sombra, más dimensión consigues en el dibujo. Ahora vamos con las calabazas. Agregamos una capa de amarillo naranja. Luego agregamos una capa de naranja más oscurito. Y fíjate que dejo la zona de arriba de la calabaza como más iluminada. Ahora con este color que es como más naranja clarito, difuminamos todos los colores. Oscurecemos un poquito más, que está muy brillante. Y ahora con el marrón, el sepia, hacemos sombra. Y iluminamos. Vamos con las cajas. He agarrado ceras acuarelables para hacer las cajas y el letrero. Podía haberlo hecho perfectamente con lápices de colores, pero prefiero con la cera, siempre se trabaja mucho más rápido. Entonces agrego varios colores de marrón y el crema y un marrón más oscuro. Y ahora con el pincel acuarelamos esto. Pero si te fijas, el color está muy claro, así que ese color hay que darle una siguiente capa. Lo mismo con las cajas. Lo hemos acuarelado, pero hay que darle una siguiente capa. O por lo menos pronunciar mejor la sombra. Vamos con la cara. En este caso la cara no la voy a pintar amarillo naranja como las calabazas de abajo, sino naranja más fuerte. Hemos cogido una cera acuarelable, la acuarelamos un poquito y ahora después de esto vamos a marcar todo lo que son las sombras. Aquí marcamos la sombra y no lo estoy haciendo con el lápiz acuarelable, sino con el Prismacolor, con el que mismo oscurecí las calabazas de abajo. El mismo sepia y le damos más dimensión y marcamos un poquito las luces. Bueno, hemos puesto aquí un poco de luz en esta parte de la calabaza y más sombra con los colores más oscuros. Hacemos así como el contorno, delineamos un poco y hacemos unas rayitas.
delineamos, hacemos unas rayitas y lo mismo aquí. Vámonos ahora a las calabazas de aquí abajo. Ya tengo aplicado el primer color muy claro y ahora vamos con los más oscuritos. Vamos a oscurecer también ahora las calabazas de aquí abajo, que estaban muy amarillas, y las queremos naranja, para que vibre, destaque mucho el color naranja sobre el fondo rosado, morado que hemos hecho. Si las dejamos amarillas se vean un poco como pálidas. Le damos sombra, igual que hicimos con la primera calabaza que pintamos, los mismos tonos, y ahora aquí arriba. Delineamos para hacer la sombra con el sepia. Y barremos un poquito ese color sepia para que se vea como más oscura la parte de abajo de la sombra de la calabaza. Voy a agregar unos toquecitos de verde. Bueno, ya tengo aquí muchos colores echados. Vamos a matizar un poquito con el lápiz blending. Acuérdense siempre de limpiarlo. Vamos a expandir un poco la pintura para que no se vean tanto los rayotes y se integren todos los colores. Fíjate que siempre limpio. Ahora vamos a marcar toda la parte que es como madera o la paja en la parte de la calabaza, ¿no? Todas estas texturas, bueno, cogemos grises, marrón oscuro, aquí también en lo que es el palito del espantapájaro, y lo vamos oscureciendo poco a poco. También aquí en el letrero vamos a marcar esa madera allí. Aquí en la pala, también el marco de la pala o el mango con marrón, y como les decía, el letrero ahora lo vamos a oscurecer porque había quedado demasiado clarito, no daba mucho miedo. Hacemos lo mismo con las cajas y vamos oscureciendo todo eso que está allí. Fíjate que agregó inclusive un poco de gris para matizar el color. Vamos con las gallinitas y vamos a pintarla con los tonos que son así como esas gallinas que son así con el plumaje un poco azulado. Entonces voy a empezar haciendo la cabecita. Aquí voy a hacer las dos de una vez, porque es muy pequeñita. Un dibujo muy pequeño. Vamos a pintar las patatas estas. Bueno, creo yo que son patatas. Podrían ser calabazas chiquitas. Bueno, yo las voy a pintar como patatas. Vamos a coger una combinación de colores terracota y ocre, con el mismo ocre con el que matizamos allí las calabazas. Vamos a hacer las patatas, porque la idea no es agregar colores nuevos, sino reutilizar los colores a lo largo de todo el dibujo. Eso es lo que le da luego armonía, es lo que siempre les digo. Esto lo hemos hecho con lápices acuarelables, así que ahora vamos a extender esa parte.
Ahora vamos a hacer las plantitas estas que son, no sé cómo se llaman, pero las vamos a hacer moradas. Bueno, magenta. Fíjate que es un color que está dentro de la misma gama de colores que hemos utilizado, pero es muy brillante, entonces se nota súper bien, o sea, destaca por encima del color morado del fondo que hemos puesto. Cogemos las ceras acuarelables, también de los mismos tonos con los que hicimos la madera de arriba, y vamos a oscurecer aquí esta parte de abajo, porque este es un suelo como si fuera un poco madera, entonces agregamos marrones, grises y lo acuarelamos, tratando de llevar siempre el color más oscuro hacia lo que es la zona más oscura o donde se hace más sombra entre las calabazas. Bueno, voy a pintar esta parte de aquí con estos tonos de verde en las hojitas. Le vamos a dar más colores, ¿no? Aquí con el verde vamos a hacer las hojas y las ramitas que están por allí. Vamos a oscurecerlas con el verde más oscurito, y así no nos queda tan plana esos colores allí, lo matizamos un poquito. Ahora vamos a colorear los parches de la túnica, y fíjense que estoy utilizando otra vez los mismos tonos, el mismo morado, o el mismo tono de morado con el que hemos hecho el fondo, hacemos aquí con el mismo verde que hice las hojas, hago este otro parche. El otro lo hacemos con el mismo amarillo y naranja con el que hicimos las calabazas. Y bueno, el amarillo con el que hemos hecho las luces. Y ahora aquí vamos a acuarelar esto. Para que no nos quede el color plano, sino que nos quede un poquito matizado. Pero muy poquito, porque eso es muy pequeño, ese espacio. Allí no se puede hacer mucho. Con un poquito de azul claro también matizamos aquí y le damos luz a esa parte del parchecito. Bueno, vamos a coger las acuarelas que son metalizadas y vamos a pintar estos cubos. Fíjense cómo lo hago. Cojo uno de los cubos, le aplico la pintura casi pura. Y aquí extendemos. Vamos a completar esta parte de aquí abajo con un poco más de oscuridad. Lo vamos a hacer con la misma acuarela con la que al principio, la morada, con la que al principio hicimos toda esta parte de aquí arriba, pero esta vez la vamos a hacer con la pintura bastante más pura. Entonces vamos a hacer esto. Fíjate cómo voy metiendo la pintura así como entre las burbujitas para hacer como más sombra justo por debajo de lo que es el suelo que está allí, como la madera del suelo que tiene debajo el espantapájaro. También voy a agregar un poco de negro en las esquinas donde teníamos puesto
el celo para que no se nos moviera. Vamos a agregar también un poquito allí en las esquinas del dibujo. Completamos el resto de los parches y también con los mismos tonos. Aquí ahora estamos agregando un poco de amarillo y de verde en el otro parchecito. Bueno, antes de hacer la parte de los rotos coca, hay un detalle que hay que revisar antes de terminar. Vamos a hacer, he cogido un color, este es acuarelable y es parecido a lo que hemos utilizado en el fondo, y vamos a hacer esto muy suavemente para que no se vean esas líneas blancas que me quedaron allí de donde había puesto el masking y luego lo levanté. Entonces muy suavemente corregimos todos esos trocitos del dibujo que quedaron como mal con la blanca, ¿no? Con el fondo. ¿Y por qué con un lápiz acuarelable? Porque si me queda muy pronunciado, pues le echo un poquito de agua y lo diluyo. Entonces por eso prefiero hacerlo con un lápiz acuarelable. Podría hacerlo también con la misma acuarela, pero prefiero utilizar en este caso los lápices. Es más cómodo. Bueno, ya lo que nos toca aquí es el salseo final. Los últimos detalles de luces que vamos a conseguir con algunos, un poquito de blanco, amarillos en algunas zonas que todavía nos falta, sombras, para eso tenemos aquí unos cuantos grises y el negro, y los detalles en roto, que vamos a hacer, como les decía, detalles aquí en las estrellitas, las bocas las quiero pintar negras y algunos detallitos más, por ejemplo aquí el sombrerito y ese tipo de cosas. Vamos a empezar primero con esta parte, que es pronunciar un poquito más las luces, con el blanco y el amarillo. Entonces vamos a hacer detalles así como este, para darle más iluminación a toda la parte en donde estaría la luna iluminando. Tampoco hace falta que sean muchos los toques porque entonces no queda bien, o sea, apenas en algunas zonas. Aquí esta parte vamos con el negro y vamos a aplicar. A ver, tenemos una cerca que va por delante y por detrás del dibujo. Entonces en este caso vamos a hacer zoom para que lo veas mejor. Aquí no voy a tapar las burbujitas de agua, pero aquí este es el que es el suelo, pues sí lo voy a tapar con la cerca, porque esta es la parte del suelo que está por detrás de la reja. Es esta parte aquí. La punta de la reja que hemos dibujado, pues eso tiene que ir por delante del cartel. Aquí las burbujitas por delante, ¿no? Porque se supone que es como la neblina que va allí flotando. Aquí vamos a poner un poquito más de morado para darle un poquito más de dimensión. Y estos son los detalles que luego hacen que el dibujo se quede mucho mejor. Vas como profundizando esos matices en todo el dibujo. La luna no puede estar por encima del dibujo, tiene que estar por debajo. Aquí la reja sí va por delante, porque esa burbujita que está allá atrás es la que está justo en el suelo.
aquí obviamente la cerca tiene que ir por encima de las cajas. Entonces hacemos esto, porque las cajas están por detrás donde está el espantapájaros, pero no va por delante de la burbujita que hemos pintado en el suelo. Esas son las burbujas que están en el otro lado de la cerca hacia allá, entonces también las tenemos que tapar. Bueno, el cubo no lo pinté, pero es que realmente ese cubo está por detrás de la reja, así que ese cubo también hay que taparlo. Y dibujamos un poco más los círculos, que se vea que es como las burbujas. Sombras, ponerle más oscuridad en esta zona de aquí. Bueno, aquí con esto ya hemos terminado lo que serían las sombras duras y toda la iluminación del dibujo. Ya no lo tocamos más, esa parte. Ya lo siguiente que nos queda son los rotos. Bueno, vamos a empezar con el blanco y vamos haciendo pequeños toques de luz. Bien. Vamos a empezar por aquí, en lugar de al revés. Aquí, ¿no? Voy a hacer también por este lado la reja. Aquí hago una línea muy delgada. Le he dado la vuelta aquí para hacer más cómoda esta parte. Y vamos a hacer lo mismo, que ordena la línea. Y en algunas zonas inclusive no hago línea sino un puntito. Entonces un poco como si fueran las marcas de la luna. Tampoco muy acá porque yo no quiero que quede todo esto iluminado, sino solo la parte donde le refleja la luna como tal. Entonces aquí ya nos vamos a hacer algunos detalles más, como por ejemplo el gorrito del pato.
Vamos ahora con las cabezas, ¿no? De las caras de la... Este ya está un poco seco. Vamos a pintar estos triángulos que son los ojitos. Vamos a empezar por este de aquí arriba. Bueno, estoy haciendo estos puntitos aquí para darle un toque más simpático al tejido. Y fíjate que lo hago como si fuera una costura, puntico, 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 muy poquito, ¿no? O sea, no aprieto mucho. Así que se ve bien, porque ya hice mucho zoom para que no se viera mi cabeza. Bueno, aquí tenemos nuestro espantapájaros que da miedo. ¡Buah! No da mucho miedo, es más cookie. Lo que sí da miedo es el cementerio que hemos construido detrás de él. Miren qué bonito ha quedado. Fíjense todos los detalles con la acuarela metalizada y con los rotuladores y los distintos colores que hemos conseguido. Se nota allí un poquito lo metalizado, sobre todo en la luna, mira. Ah, y ahí mira, ahí sí se ve. Si lo ves de lado se nota un montón más. Bueno, ¿qué hicimos entonces en este tutorial? Lo primero que hicimos fue inspirarnos, como siempre nos inspiramos en unas láminas, una que vimos por allí en un cementerio que tenía como una neblina así cayendo, de una neblina fluorescente, y un poco en esos árboles así estilo nocturno, halloweenescos, que tienen esas puntas así como enroscadas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, vamos a dibujar unos árboles y le hacemos un fondo morado. Entonces el primer paso que hicimos fue proteger todo el dibujo de la calabaza, porque queríamos trabajar con el fondo sin estrés, sino en plan relax. Y por eso hemos aplicado toda esa capa de masking en todo lo que era el dibujo. Luego dibujamos los árboles y las rejas del cementerio como que estaba entrando allí con lápices Prismacolor o cualquier lápiz que sea en base de cera. Porque en base de cera, no uno acuarelable, porque si vamos a trabajar el fondo con acuarela y hacemos los árboles con un acuarelable, pues se nos chorrea todo. Entonces cogimos acuarela morada y con una paleta grande, que no la tengo a mano, pero ustedes la vieron, una paleta grande, mezclamos toda la pintura y la extendimos. Y una vez que estaba como un poquito ya empezando a absorber esa acuarela, con estas dos que son como fucsia y magenta, mojamos un poquito el pincel y salpicamos, y por eso se ven esas manchitas así. Después, ¿qué hicimos? Cuando eso secó, con las acuarelas metalizadas que les mostré, hicimos la luna, el círculo de la luna, y para eso utilizamos el pincel redondito, este chatito, y extendimos haciendo círculos. Y luego con la como doradita hicimos estos contornos así un poco, ¿no? Para que se viera como el resplandor de la luna en dorado. Y todas esas zonas por allí que ven como doradas encima de los troncos. Luego con acuarelas que eran como fluorescentes, metalizadas pero fluorescentes, hicimos toda esa parte de aquí abajo.
dimos toquecitos, dejamos secar y algunos toquecitos más, y luego con el morado extendimos un poquito más en alguna zona y un poquito de los oscuros para conseguir esta zona oscurecida aquí, ¿no? Después que secamos todo eso, coloreamos la calabaza, o sea, el espantapájaro, y lo hicimos con muchos colores. Siempre manteniéndonos en la misma paleta de colores: morados, naranjas, amarillos, marrones, y no salimos de allí. ¿Por qué? Porque si yo pongo, no sé, un color rosado fluorescente aquí, pues tampoco queda bien. Entonces pintamos todo eso, los acabados aquí como de madera, y trabajamos también un poco con ceras acuarelables en esta parte, y en un poco las calabazas también, y las cajitas de madera. Y luego lo que hicimos fue aplicar detalles con rotuladores. Con los rotus Posca hicimos todos estos detalles de iluminación, las caritas, costura como la que ves por aquí, detalles en amarillo, bueno, un poco todo eso, y resaltar todo lo que habíamos hecho aquí abajo, porque las rejas estaban por detrás de las latas, y las latas están realmente por detrás de la reja que he dibujado encima. Entonces esa parte, y retocamos luces y sombras. Ese fue como el último sprint del tutorial. Y bueno, y el resultado es esta calabaza aterradora que tenemos aquí. Este sí que es la última clase del reto de Halloween de este año 2022, que espero que te haya gustado todo. La verdad es que he puesto muchísimo corazón y muchísimo práctica de mi parte para poder crear estos tutoriales a ustedes. Porque por supuesto, cuando yo lo hago aquí en el dibujo que yo lo he practicado un montón de veces, y eso es lo que te animo a que hagas, a que lo practiques, a que lo pongas en práctica, porque ver los tutoriales de Ilenis o de cualquier otra de las muchas artistas que hay en YouTube es súper guay, pero es que si no lo pones en práctica no aprendemos, no evolucionamos. Entonces esa es una de las cosas que yo siempre te digo, y que siempre te digo en mi clase. Aquí abajo en la cajita de la descripción te dejo mi clase. Si tú quieres aprender a colorear, a inspirarte, a hacer un montón de cosas y mezclar un montón de productos, y a saber todo lo que es de coloring en español y bien explicadito, pasito a pasito, pues vete aquí abajo a la cajita de la descripción, que allí tienes un enlace para mi curso online, donde lo primero que hago es que te encuentres con tu creatividad, y de ahí para adelante, bueno, a disfrutar el arte de colorear. Entonces bueno, vete aquí abajo a la cajita de la descripción, que allí tienes toda la información. Y bueno, este ha sido el reto del 2022, y bueno, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado tanto como yo hacerlo para ustedes. De verdad que siempre me encanta cuando me dicen: Ilenis, me encanta lo que estás haciendo y me gusta aprender, me gusta tu método de enseñar. Eso la verdad es que anima muchísimo a continuar. Así que bueno, a poner comentarios bonitos allá abajo que siempre se agradecen muchísimo. Y por supuesto, suscríbete, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita, porque bueno, yo voy subiendo los tutoriales a medida que voy sacándolos. No tengo todos los viernes a las 10. Entonces es importante que si quieres seguir todo mi trabajo, vayas dándole a la campanita de las notificaciones, para que YouTube nos haga el favor de decirte: hey, Ilenis tiene un video nuevo. Bueno, muchísimas gracias por eso, por estar allí, por ver los videos y por haber estado durante todo el reto de Halloween, y te animo a que lo hagas tú también. Nos vemos en el siguiente video.